Gloria a Dios, buenas noches, saludos a todos ustedes. Les saluda aquí desde Pomona, California, su hermano y amigo en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio, aquí una vez más, listos para empezar con una emisión más, la de cada semana. Espero y hayan tenido un feliz día, una feliz semana y pues nada, hoy tenemos un tema muy interesante, un tema como me lo habían pedido ya algunas veces, me habían hablado acerca de, o me habían sugerido acerca de que por qué no preparaba un mensaje o por qué no hablaba de un mensaje que hablara acerca de la manera de cómo acercarse a Dios, y pues precisamente preparamos un mensaje para hablar acerca de eso. Y el mensaje de este día pues lo he titulado, como ya los que ya están familiarizados con esta página o con este canal se darán cuenta de que cada semana, el día jueves, viernes o sábado, siempre hago una pequeña emisión como un adelanto de lo que va a ser el tema del día lunes. Para los que ya saben y para los que no saben, bueno, entonces el tema de hoy pues es un tema que he titulado ¿qué es lo que debo saber si quiero ser un excelente ganador de almas? ¿Qué es lo que debo saber si quiero ser un excelente ganador de almas? Bueno, permítame un segundo. Solamente voy a asegurarme de algo y ahorita regreso con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Solo quiero poner un poquito de música de acompañamiento, pero tengo que escogerla. A ver. Ok, vamos a usar esta música en este día. Ok, vamos a ver. Ok. Vamos a usar esta música. Ahora sí. Ok. Vamos a usar esta música. Estoy preparando una música especial de mis mismos temas que tengo yo ya grabados. Por la razón de que, pues para evitar cualquier percance, cualquier situación con respecto a los derechos. Dicho de paso, en este momento digo que no tengo los derechos de esta música, pero próximamente estaremos trabajando con nuestra propia música. Ya estamos trabajando acerca de eso, ya lo estamos preparando y pienso que muy pronto ya vamos a poder poner nuestra propia música. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es el tema, mis hermanos, mis amigos, no sin antes darles un saludo a todos los que ya están conectados. Un saludo para Alondra Costa, bienvenida hermana, saludos. Un saludo para todos los que también ya están conectados por Instagram. También ya estamos publicando por Instagram, gracias a Dios, estamos empezando a abrir puertas en otras oportunidades, entonces pues gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque estamos avanzando. Y bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes que ya están conectados. No tengo el gusto de conocerlos, pero de todas maneras les mando un saludo y el agradecimiento por estar tomándose su tiempo y estar aquí presentes.
Como decía, el tema de hoy es un tema que va a hablar acerca de lo que es pues prácticamente el evangelismo. Cómo ser excelentes ganadores de almas es el tema de hoy, y pues nos vamos a tomar de las mismas escrituras para poder tener la mejor referencia de los grandes hombres de Dios, principalmente nuestro Señor Jesucristo. Voy a esperar que se conecten un poquito más. Y bueno, pues ya estamos en un poquito más de año y medio con estas emisiones. Ya tenemos, gracias a Dios, un tiempo al aire predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y pues para mí es una satisfacción personal y obviamente un agradecimiento a Dios. A veces nosotros nos olvidamos de que es por Él que somos nosotros, que somos capaces de hacer lo que hacemos, que es por Él que tenemos la habilidad, que tenemos las capacidades, que tenemos las facultades de poder realizar cualquier, sea en el empleo, sea en el hogar o sea dentro de la iglesia, en nuestro ministerio. Nunca se nos debe olvidar que todo es gracias a nuestro Dios, y que siempre lo tenemos que tener en cuenta para que podamos mantenernos humildes, porque hoy precisamente voy a hablar acerca de eso, que una de las cualidades que debemos de tener los que queremos llegar a ser, o que podemos llegar a ser, o que ya somos, por decirlo, ¿verdad?, excelentes ganadores de almas, es que tenemos que mantenernos en una humildad muy elevada, espiritualmente hablando. Y mis hermanos, mis amigos, pues algunas, vamos a decir, cláusulas o algunas ideas que les voy a presentar en el día de hoy. Precisamente entre ellas se encuentra la humildad. Pero bueno, voy a empezar de una vez. Vamos a entrar en lo que es el tema, no sin antes ponernos en las manos de nuestro Dios y hacer una pequeña oración delante de nuestro Dios. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio inmerecido que podemos estar aquí presentes delante de ti, Señor, presentándote primeramente nuestra vida, presentándote, Señor, a este pueblo, presentándote a estos hermanos, a estos amigos, Señor, que desde ahora ya están conectados en estas plataformas. Señor, los pongo en tus manos y confío en que tú, mi Dios, habrás de bendecirlos grandemente, habrás de tener cuidado de ellos, de sus familias, de sus trabajos, de sus seres queridos, Dios. Pero sobre todo, Señor, que tú les darás las palabras correctas y precisas, el conocimiento, la sabiduría, la gracia, el favor, todo lo necesario, Señor, que tú habrás de equiparlos para que, mi Dios, nunca tengan dudas y para que se afirmen fuertemente, Señor, en tu verdad, y que nunca duden de su salvación, Señor, para todos aquellos que ya sean salvos, y a los que no lo sean, Señor, que tú los guíes por el camino para que puedan también llegar a serlo. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta emisión, este programa Encendiendo Candeleros, y confiamos en que la palabra que va a ser hablada, que va a ser dicha o que va a ser expuesta, Señor, va a ser una palabra ungida, una palabra bendecida, una palabra transformadora, mi Dios, en el nombre de Jesús, que no volverá a ti vacía, y que las vidas y los corazones recibirán, y que habrá un cambio poderoso en sus vidas. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a todos aquellos que quieran convertirse en excelentes ganadores de almas, que abran su oído espiritual y su mente, para que la palabra que va a ser impartida, Señor, por la gracia de tu Espíritu y a través de tu Espíritu, pueda llegar hasta lo profundo de sus corazones y pueda dar un gran fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, pues comenzamos de una vez. Vamos a entrar de lleno en lo que es el mensaje.
Ser un ganador de almas no es nada fácil. Para eso hay que ser muy sabio. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos da la pauta. Mis hermanos, mis amigos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos la desprecian, la sabiduría y la enseñanza. Entonces, mis hermanos, mis amigos, primeramente, para poder llegar a ser excelentes ganadores de almas, tenemos que empezar por el principio, y el principio es el temor de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, mis hermanos. Tiene que estar el temor de Dios en primer lugar. Toda persona que pretenda ser, o incluso que ya en estos tiempos profese ser un excelente ganador de almas, pero no tiene el temor de Dios, se está mintiendo a sí mismo. Es necesario que primero el temor de Dios esté en la vida de cada persona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber cuando tenemos temor de Dios? Porque hay dos tipos de temores. Y quiero hablar acerca de esto. Quiero tomarme un pequeño tiempo para hablarles acerca de esto. Hay dos tipos de temores en la vida de toda persona, tanto en el creyente como en el no creyente. Existe el temor malo y el temor reverente. El temor malo, mis amigos, mis hermanos, es un temor que cuando está activo en las personas, lo que hace es deprimirlas, acusarlas y condenarlas. Mas el temor reverente, mis hermanos, mis amigos, es todo lo contrario. El temor reverente viene con una esperanza. La Biblia dice que mientras el hombre tenga vida, tiene esperanza. Entonces no hay tal condenación. Y el temor reverente también nos ayuda a poder evitar o a poder vencer lo que es la depresión. Ahora, para poder tener el temor de Dios o experimentar el temor de Dios, primeramente hay que tenerlo a Él en el corazón. Cristo debe vivir en el corazón de toda persona para que pueda entonces habitar ese temor reverente. Por lo tanto, todo comienza por ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Dios o el temor de Jehová. Todo comienza por ahí, por el temor de Dios en la vida de una persona. Porque si la persona tiene temor de Dios, entonces es una persona sabia. Es una persona que ha adquirido sabiduría y por ende va a llegar a ser un excelente ganador de almas, porque Dios lo va a equipar, porque Dios lo va a capacitar, porque Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, le va a dar todo lo necesario para que Él pueda ser bien equipado, bien capacitado. Obviamente en su debido tiempo. Porque el tiempo de Dios no es como el tiempo de los hombres, y ya lo he predicado en otras ocasiones. Pero bueno, mis hermanos, mis amigos, antes, y esto lo digo para todos aquellos que salimos a evangelizar, que salimos de alguna manera a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, puede ser en las calles o en los parques, o por estas redes sociales, o dentro de una iglesia. Anyway, son diferentes las maneras, pero es la misma estrategia, o es la misma, vamos a decir, el mismo poder de Dios el que obra en ambas situaciones, o en diferentes situaciones. Pero antes de tirar la red en busca de una buena pesca de almas, debo tener en cuenta que a quienes voy a pescar no piensan ni viven como yo. Mis hermanos, mis amigos, para el liderazgo, para todos aquellos que ya tenemos un tiempo caminando con Dios, que hayamos sido equipados por el poder del Espíritu Santo, que ya somos llenos del Espíritu Santo, también tenemos que saber y ser conscientes de que cuando vamos a hablarle a esa alma, cuando vamos a hablarle a esas personas, lo primero que debemos de saber es que ellos no piensan como nosotros, que ellos no viven como nosotros. Y muchas de las veces, por no saber eso o por no recordarlo, cometemos los errores o el error de querer que ellos, una vez que nosotros llegamos y les
predicamos el evangelio, les hablamos de las buenas nuevas de salvación, inmediatamente ya queremos que caminen como nosotros, ya queremos que vayan todas las ocasiones que nosotros vamos a la iglesia, ya queremos que oren 2, 3 horas como nosotros algunas veces oramos, ya estamos exigiéndoles o ya les estamos mandando incluso hasta que ayunen o que hagan tantas cosas que solamente se pueden llevar a cabo, se pueden realizar en el momento preciso en que Dios ya obra en la vida del corazón de cada persona. Y mis hermanos, mis amigos, hay un tiempo. Y quiero detenerme un poquito ahí para explicarles acerca de esto. Y me voy a tomar de ejemplos cotidianos, ejemplos de nuestra enseñanza, vamos a decir, familiar, escolar. Por ejemplo, yo recuerdo, y creo que cada uno de ustedes no me va a dejar mentir, porque creo que todos en diferentes países o diferentes ciudades pasamos por esos procesos. Miren, mis hermanos, mis amigos, cuando nosotros somos niños y comenzamos a ser instruidos o discipulados, porque la palabra discipular significa enseñar, instruir o capacitar. Muchas de las veces dicen, no, es que discipular es multiplicarse. Y no es precisamente multiplicarse, no, es enseñar, es capacitar, es instruir. Entonces, cuando nosotros empezamos en la escuela, para poder recibir la capacitación o el discipulado son 6 años en la primaria. 6 años para que uno pueda recibir su diploma o su certificado. Los maestros no violan ese tiempo, los maestros no se brincan ese tiempo. Incluso algunas veces, si llegan los 6 años y ven que no estás capacitado, te dejan 1 año más. Ahora, eso es en la primaria. Después viene la secundaria, que aquí viene siendo, no sé, high school, no lo sé, pero estoy hablando de mi país, yo soy mexicano. La secundaria son 3 años. Los maestros no te perdonan eso y no se adelantan tampoco. Tienes que pasar esos 3 años de capacitación o de preparación o de discipulado bajo la autoridad de ellos, bajo la capacitación de ellos, para que ellos entonces te puedan dar el diploma o el certificado cuando cumplas ya el tiempo acordado, cuando cumplas el tiempo indicado. Entonces, mis hermanos, mis amigos, y ahí le seguimos. Después viene la universidad. Para un médico, un doctor, no sé, 10, 20 o 30 años de preparación, de capacitación, de discipulado, para poder llegar a tener derecho, a tener la autoridad, a tener, vamos a decir que de poder ejercer. Entonces, no se la perdonan, o sea, tienen que cumplir, tienen que cubrir, tienen que pasar por esos años de preparación, de capacitación o de discipulado. Pero mis hermanos, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el Evangelio de Cristo? Nuestro Jesús, nuestro Dios, el discipulado que Él nos muestra por las Escrituras, el tiempo que Él se tardó para preparar a los discípulos, para capacitarlos, para instruirlos, fueron 3 años y medio. 3 años y medio de capacitación, de preparación, de discipulado para poderlos entonces soltar y delegar y que fueran a cumplir con una misión. Entonces, mis hermanos, si en la escuela, en lo secular, no nos perdonan ese tiempo, no lo violan, de alguna manera lo cambian. Si un doctor también tiene que estudiar los años que tiene que estudiar para poder ser capacitado y para que se le pueda entregar la licencia de médico, o un policía, o bueno, anyway, tantos ejemplos que hay en la vida secular, en la vida cotidiana. Entonces, ¿por qué dentro de la iglesia del Señor no tenga que ser así y tenga que ser diferente? Si Jesús claramente nos enseñó 3 años mínimo para discipular a un discípulo, a una alma que se entrega, a una alma que comienza el camino, que comienza la carrera. Jesús nos dejó un ejemplo de 3 años y medio para poderlos entonces decir, ahora sí, ya están capacitados, ahora sí ya vayan y lleven las buenas nuevas,
rieguen la tierra de esta palabra, de esta verdad, de estas buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, por eso es que muchas de las veces las personas no llegan, que ya están en una iglesia y que toman liderazgo, no llegan a ser excelentes ganadores de almas porque sus dirigentes violan el orden de Dios, porque sus dirigentes no perdonan el orden de Dios y lo abolen o lo hacen a un lado por sus estrategias humanas, por sus decisiones humanas, y después las consecuencias son que los discípulos, a quienes discipulan, realmente no llegan a ser discípulos según Dios, sino nada más llegan a ser discípulos según los hombres, pero delante de Dios no están capacitados, no están preparados, porque en el tiempo vamos a decir que ahora se utiliza 4 meses, 5 meses, 6 meses o incluso por mucho un año, no es lo suficiente para que Dios los capacite y les dé todo por el Espíritu, todo lo necesario. Entonces, primeramente, el temor de Dios tanto en el dirigente como en los que van a discipular. Ahora, esa es una. Número 2, como les acabo de decir, el tiempo preciso. El tiempo preciso para que el Espíritu Santo trabaje en la vida tanto de las personas que van a discipular como en los que van a ser discipulados. Nadie debería de salir a discipular. Una cosa es dar buenas nuevas. Contar el testimonio de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestra vida, eso sí lo puede uno decir, sí lo puede hacer. Pero con respecto al discipulado ya es diferente, porque en el discipulado ahí ya es otra cosa, es otro nivel. Entonces, por ende, mis hermanos, mis amigos, es necesario que se tomen en cuenta todas estas exigencias que nuestro Señor Jesucristo dejó a través de su palabra. Entonces, antes de tirar la red en busca de una buena pesca de almas, debo tener en cuenta que quienes voy a pescar no piensan ni viven como yo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que somos espirituales, mis hermanos, mis amigos, pues pensamos en la voluntad de Dios, en que hay que buscar primero el reino de los cielos, pensamos en agradar al Señor Jesucristo, pensamos en hacer su voluntad, pensamos en cumplir con el propósito por el cual Él nos ha llamado, porque somos espirituales y en las cosas del Espíritu pensamos. Pero mis hermanos, mis amigos, a los que les vamos a hablar por primera vez el Evangelio, tenemos que tener en cuenta que ellos son carnales y que el trato con ellos debe de ser distinto. No podemos tratarlos como nos tratamos nosotros entre hermanos. No. Más bien debemos de acompañarlos en su proceso, debemos de tenerles paciencia, debemos de estar ahí listos y preparados para cuando ellos tengan dudas, para cuando tengan preguntas, pero no tenemos que estarlos atosigando, no tenemos que estarlos de alguna manera engordando de palabra o de conocimiento, no. Tenemos que darles su tiempo a que Dios trabaje con ellos, a que lleven su proceso como lo deban de llevar. Nosotros nomás tenemos que estar a la par ahí observando, si es que somos líderes, si es que somos guiadores, a la par observando, estando listos para cuando tengamos que dar un consejo, para cuando tengamos que ayudarles a entender algo, pero no tenemos que estar encima de ellos todo el tiempo. Porque entonces es como si estamos queriendo hacer las cosas más en nuestras fuerzas de hombres que confiando en el poder del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aprender a confiar en el poder del Espíritu de Dios, en que como ha trabajado con nosotros, también lo va a hacer con ellos. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Otra cosa bien importante, mis hermanos, y que también me he dado cuenta que se cometen muchos errores. Yo también los cometí en un principio, ¿por qué no decirlo? Y me refiero a que muchas veces les decimos a las personas, al prospecto, al que queremos pescar, es que tienes que buscar a Dios. Es que si no buscas a Dios, entonces tu vida no va a cambiar. Es que tienes que buscar a Jesús. Y mis hermanos, mis amigos, tengo para decirles en este momento que de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, eso es imposible.
Eso es imposible, mis hermanos, mis amigos, y eso lo debemos de saber para no estar cometiendo esos errores. Porque muchas de las veces lo que hacemos es que herimos a las personas y lo que terminamos es haciendo alejarlas de Dios. Alejarlas del propósito, del plan y de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, Dios de todas maneras va a hacer la obra en sus vidas, pero te va a quitar a ti a un lado, me va a quitar a mí a un lado, por ser inmaduros, por no ser sabios y por no ser prudentes. Ahora, la Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vuelvo y repito, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mis hermanos, es Dios el que nos busca. Algunas veces yo he oído a algunos predicadores que dicen, usted el primer paso y Dios va a dar los demás pasos. Eso es, no sé, o sea, lo tomo hasta como un chiste. Aquí dice la Biblia claramente, incluso también en Juan 3, 16 y 17 dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue Dios, o sea, Jesucristo quien vino al mundo para encontrarse con el pecador. Fue Jesucristo quien vino al mundo para presentarse delante del pecador y ofrecerle la salvación. No hay tal cosa que el pecador tiene que hacer, tiene que buscar a Dios, porque el pecador no lo va a buscar. Él es carnal y las cosas de la carne va a buscar hacer. Entonces, tenemos que tener eso bien en cuenta para no, obviamente podemos decirle, pídele a Dios que te ayude, no te preocupes, ya Dios está en control y Dios te va a ayudar en tu situación. No te preocupes, ya Dios te ha buscado y te ha encontrado y va a cambiar tu vida. No te preocupes, eso es lo que debemos de hablarle. No tenemos que decirle, es que no oras, es que no buscas a Dios, es que no lees la Biblia, ¿cómo quieres que...? No sea, no. Ya Dios te encontró, tenemos que decirles, tenemos que infundirles esa confianza. Ya Dios te buscó desde hace 2000 años que vino a este mundo a morir por ti. Lo hizo por ti, porque busca tu salvación. Ya te encontró, ahora no te preocupes, Él te va a ayudar. Él te va a mostrar el camino. Tú solamente mantente fiel a Él. Solamente haz su voluntad. Y pídele que te ayude, pídele que te cambie. Pero no, que es que porque tú no haces tal cosa, es que porque no fuiste a la célula, es que porque no fuiste al servicio del domingo. No, ellos no piensan como nosotros, ni viven como nosotros, y eso lo tenemos que tener bien claro. Primeramente, si queremos ser excelentes ganadores de almas. Ahora, los gentiles, aquí tengo unas cláusulas que yo fui escribiendo porque como, si recuerdan, cada semana yo siempre digo esto. El Señor me ha dado el don, porque todos sabemos que Dios da dones, ¿verdad? Yo pienso que eso ya todos lo sabemos. Dios, el Señor Jesucristo, me ha dado el don de poder escribir. Escribo cantos, escribo para estos temas, escribo también, bueno, infinidades de cosas, ejercitando mi don, obviamente, el don que Dios me dio. Ahora, y por eso siempre en cada emisión de cada semana yo escribo algo, no puedo decir de mi propia inspiración, sino de la inspiración del Espíritu Santo para que yo lo pueda entonces utilizar en este día. Entonces, el punto número 4 yo puse así: los gentiles viven para ellos, sus intereses son solo terrenales, se preocupan por su bienestar y nada más. Y aquí puse como una afirmación, una escritura que está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo al 19. Lucas capítulo 12, versículo al 19, en el nombre de Jesús. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mis hermanos, mis amigos, las personas comunes o gentiles, Dios le llama de diferentes maneras en la Biblia a los que no tienen una relación con Cristo. Algunas veces les llama gentiles, otras veces les llama como
gentes comunes. Incluso otras veces les habla hasta más drástico como al pueblo judío, incircuncisos, porque no son reconocidos como de su pueblo, pero en cualquier cultura o en cualquier tiempo es la misma cosa. El nombre cambia, pero es la misma situación. Entonces, mis hermanos, los gentiles viven para ellos, sus intereses son solo terrenales, se preocupan por su bienestar y nada más. Piensan en un buen carro, una buena casa, una buena esposa, buenos hijos, muy buen trabajo, incluso muchos en sus profesiones, ser el mejor futbolista, ser el mejor pagado como boxeador. O sea, piensan en las cosas terrenales que nosotros, los que somos evangélicos, que somos cristianos, sabemos que son perecederas. Ahora, que Dios les permita, incluso me atrevo a decir que a veces hasta es el mismo producto, el fruto de la bendición de Dios que llega a sus vidas. Puede ser. Pero por eso es el evangelio, por eso es el cristianismo, para salir de esa realidad y conocer la verdad y llegar a saber que hay algo más que eso es perecedero, pero que eso no nos sirve para nuestra estadía en la eternidad. Porque mis hermanos, mis amigos, es una verdad que hay vida eterna y que hay condenación eterna. Eso ya lo he explicado algunas veces, que el ser humano, el alma vive y el alma va a permanecer viva, sea con nuestro Dios o sea condenado en el infierno, en el lago de fuego, pero el alma va a sentir. Entonces, por eso hay que comprender que los intereses de ellos no son los mismos nuestros, que lo que ellos buscan no es lo que nosotros buscamos. Y hay que ser bien sabios nosotros. Por eso, mis hermanos, mis amigos, para poder ser excelentes ganadores de almas, primero tenemos que convertirnos en excelentes hijos de Dios. En personas que tengan una comunicación, una relación con Dios bien fuerte. Porque a través de nuestras oraciones y nuestros ayunos, el Espíritu Santo va a estar haciendo la obra en esas personas. El que es una persona que conoce esto y que lo vive y que lo experimenta, se da cuenta de que Dios le limita el trabajo, de que no le va a costar o no le cuesta tanto trabajo para lograr que una alma acepte a Cristo y que se convierta y que sea transformado. De lo contrario, cuando no hay una verdadera relación con Dios en el dirigente o en el líder o en el que va a discipular, en el que va a tratar con el alma, cuando no hay una fuerte relación con Dios en la vida de esas personas, cuando no hay una verdadera intimidad, cuando el poder de Dios no está activo, no está, vamos a decir, palpable en la vida de esa persona, a esa persona le cuesta mucho trabajo convencer, no transformar ni convertir, convencer, porque lo único que logra es convencer a las almas que va, o por las que va en busca, logra convencerlas, no convertirlas ni transformarlas, porque el poder de Dios no obra en su vida. Por eso es bien importante. La Biblia dice que el vaso que se limpie, ese va a ser usado. Entonces, para poder ser excelentes ganadores de almas, primero nuestro vaso debe de estar bien limpio, hermanos. Bien limpio, hermanas. Porque de lo contrario, solamente convences a esas almas, pero no logras convertirlas ni transformarlas, porque el poder de Dios no obra en tu vida. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso hay tantos fracasos, hay tantas frustraciones en pastores, en líderes, en ministros, porque no logran sus cometidos, no logran sus metas. Las almas llegan, pero nomás se convencen, pero no se convierten. Porque no hay poder de Dios en su iglesia. Porque no hay poder de Dios en sus ministerios. Entonces, por eso es bien importante que no nos olvidemos de eso. Número 5. La sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Dios
son atributos con los que todo hijo de Dios puede llegar a ser un excelente ganador de almas. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Atributos de Dios. Son acciones espirituales. Acciones espirituales de la esencia de Dios, que deben de estar en la vida de todo hijo de Dios y de todo creyente que pretenda convertirse en un excelente ganador de almas, mis hermanos, mis amigos. No hay otra manera. Por eso es bien importante que leamos la Biblia, que nos empapemos de ella y que a través de ella recibamos la sabiduría y el consejo, el poder, el conocimiento, todo esto que Dios aquí nos está prometiendo en esa palabra. Todo proviene del Espíritu de Dios y está a nuestra disponibilidad. Ahora, voy a explicarles un poquito acerca de eso. Hay 7 Espíritus de Dios que han sido regados sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra. Espíritu precisamente de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de amor, espíritu de temor. Entonces, cuando la Biblia habla de espíritus, aunque sabemos que hay muchos espíritus, pero también pueden ser atributos del carácter de Dios. Atributos del carácter de Dios, de la capacidad total de nuestro Dios, de su esencia general. Entonces Dios cuenta con todo eso y todo eso lo pone a nuestra disposición. Porque cuando Dios nos llama, Él no nos deja solos, Él nos equipa. Cuando Dios tiene un propósito y un plan verdadero en la vida de una persona y que quiera que sea un excelente ganador de almas, el Señor le va a dar todo esto. Pero hay que pedirlo. Yo me he encontrado con algunos hermanos que dicen, no, es que hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Por eso yo cuando le pido, dicen, yo me ando por las orillitas, yo no me quiero meter tan adentro porque ya sé cómo es el Señor. Si quieres crecer, si quieres madurar, si quieres llegar a un alto nivel de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, del poder y la voluntad de Dios, entonces tienes que pedirle. El que pide recibe. ¿Qué importa lo que tenga que venir y lo que tengas que pasar, lo que tengas que atravesar? No importa, yo no me quiero perder de esto. Yo sí le dije a Dios, Señor, como tus profetas, como tus apóstoles, como esos grandes hombres tuyos, Señor, no me hagas a un lado. Yo quiero que me tomes en cuenta, heme aquí. Yo quiero ser como uno de ellos, Señor, aquí estoy. Dame lo necesario, capacítame, prepárame directamente con tu espíritu. Y no me importa tener que pasar por lo que tenga que pasar, no me importa enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero no me quiero perder esa bendición. Yo sí se lo dije al Señor. Algunas, no sé, 2 o 3 veces. Y no me arrepiento. Sí he sido sacudido, pero no me arrepiento. Estoy feliz. Son mejores los momentos buenos con Dios que los momentos tristes o difíciles que tenga uno que pasar. Además, dicho de paso, aunque vengan momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de lo que sea, pero si Dios está con nosotros, tenemos garantizada la victoria. Él no nos va a dejar, Él dice que no nos va a dejar llevar una carga que no podamos llevar, Él nos va a dar la salida. Entonces, no hay que tener temor de pedirle a Dios por lo desconocido, por lo que no conocemos. En la palabra hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros, pero que muchas de las veces por temor, pero que no es un temor bueno, que muchas de las veces por negligencia, por falta de compromiso con Dios, nos estamos perdiendo de esas bendiciones. Amén. Bueno, ahora voy a entrar ya les expliqué un poquito acerca pues que la sabiduría, la inteligencia, el consejo y el poder, el conocimiento, el temor de Dios son atributos que en todo hijo de Dios debe de estar. Se necesita el consejo de Dios para poder aconsejar. Se necesita la sabiduría de Dios para poder ayudar a las personas y poder guiarlas y por el camino correcto. Se necesita la inteligencia de la palabra de Dios para no cometer tantos errores a la hora de presentar las buenas nuevas de salvación. Para no cometer tantos errores y no dañar a las personas con palabras
que no sean sabias, con palabras que no sean sazonadas con sal, con palabras que no sean como dijo Salomón. Porque el buen predicador, entre más sabiduría tenga, dice, más hará escuchar al pueblo y más, dice, enseñará también sabiduría al pueblo. O sea, en otras palabras, ser excelentes presentadores del Evangelio de Jesucristo. Excelentes embajadores del reino de los cielos. Bueno, y hablando del reino de los cielos, mis hermanos, mis amigos, esto es algo que nosotros, los que pretendamos ser excelentes ganadores de almas, no debemos de ignorar. Pero tenemos que ser bien cuidadosos. Hay cosas, como dijo el Señor, hay cosas que son para los niños espirituales y hay cosas que son para los adultos, los que ya han adquirido sabiduría, los que ya han ejercitado sus dones y su discernimiento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de evangelizar para no estarles dando palabra sólida a esas personas que ni siquiera todavía vida espiritual tienen. Por ejemplo, esto por conocimiento nuestro, no para enseñarlo, porque para todo hay un tiempo. Por ejemplo, el escritor de Eclesiastés dijo, para todo hay un tiempo debajo del sol en la tierra. O sea, hay un tiempo para poder enseñar a los niños espirituales y hay un tiempo para poder enseñar a los que ya han crecido, que han madurado, que ya llegan a ser incluso ancianos. De eso no debe haber duda. Ahora, existe el reino de las tinieblas y eso es para conocimiento del que ya es líder, del que ya está capacitado, del que ya tiene un mínimo de 3 a 3 años y medio caminando con Cristo. Dice, existe el reino de las tinieblas, la Biblia así lo enseña. Y desafortunadamente, todos los que hasta el día de hoy viven su tiempo sin Dios, forman o son parte de Él. Pero no tenemos que decírselos, no tenemos que llegar y decirles, como muchos, yo sé que han cometido ese error, hijos del diablo, arrepiéntanse, pecadores, hijos del diablo. Sabemos que sí son hijos del diablo, pero ellos no nos van a entender. Podemos decirles que son hijos del diablo o que están en peligro de condenación, pero de otra manera, usando otras palabras, palabras sabias, palabras prudentes, palabras escogidas, como dijo el rey Salomón. Tenemos que tener cuidado y a la hora de nosotros soltar una palabra, escoger esa palabra, que vaya de acuerdo a la escritura, sí, pero tomando el ejemplo de Salomón, escogiendo las mejores palabras para poder tener mejores resultados y convertirnos en excelentes ganadores de almas. Ahora dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Existe el reino de las tinieblas, pero también existe el reino de los cielos. Y Jesucristo incluso cuando estaba aquí en la tierra dijo, el reino de los cielos ya se ha acercado a vosotros. Porque Él estaba ahí presente con ellos. Pero ahora sigue estando presente a través de su Espíritu. Mis hermanos, cosa que ahora en estos tiempos, y tengo que hablar esta palabra, no me la puedo callar. Ahora en estos tiempos muchos dirigentes y muchos líderes espirituales se aprovechan de que Cristo ya no está presente aquí, vamos a decir, en la tierra humanamente hablando. De que Cristo ya no está aquí, vamos a decir, personalmente, en cuerpo presente. Y por eso se aprovechan. Por eso, imagínense, si nosotros en este tiempo supiéramos que Cristo está con nosotros en la tierra caminando, tendríamos más cuidado de cometer errores, tendríamos más cuidado de desobedecer su palabra, tendríamos más cuidado de cómo vivimos nuestro evangelio, nuestro cristianismo. Pero como Cristo ya no está en la tierra, personalmente, humanamente hablando, pues ahora es como cuando hay un dicho mundano que dicen que cuando el gato está de fiesta, no, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Es algo parecido. Como Cristo ya no está humanamente hablando en la tierra, pues ahora muchos dirigentes y muchos pastores se aprovechan y hacen lo que quieren con el evangelio. Imagínense si Cristo estuviera en la tierra, les aseguro que a más de 3 ya traería chicotazos. Se los aseguro, se los garantizo. A más de 3 pastores, a más de 3 dirigentes,
a más de 3 líderes espirituales, el Señor Jesucristo ahorita los traería a chicotazos. ¿Por qué? Porque les diría en su cara. Él les diría en su cara sus pecados, Él les diría en su cara sus errores. ¿Por qué? Porque se supone que ya son gente a un nivel, a una capacidad para que no estén cometiendo tales errores. Se los garantizo, o bueno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero cualquiera puede decir, pero es que Jesucristo era Dios, hermano. Ok, está bien. Bajémosle un poquito, que estuviera Moisés en la tierra. Cuando bajó con las tablas y se dio cuenta que Aarón lo había desobedecido y que estaba conspirando con el pueblo para rebelarse contra Dios y contra lo que él le había mandado, ¿qué hizo Moisés? Tuvo una ira por algo, vamos a decir que por algo que era justificado, porque él le había mandado a hacer algo que Dios le había dicho, algo que Dios le había encargado. No era algo que se lo hubiera sacado de la manga a Moisés, no. Moisés solamente hacía lo que Dios le mandaba. Él era el profeta, él escuchaba la voz de Dios y ya después él presentaba lo que el pueblo necesitaba oír. Que dicho de paso, hoy día, pues como que los dirigentes no quieren a los profetas, no los aceptan, están haciendo a un lado la voz de Dios a través de los profetas, no la quieren recibir. Por ende, la iglesia está como está. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento, dijo el Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, el apóstol Pablo también, cuando se daba cuenta que Tito y Timoteo empezaban a tener ciertas, que se empezaban a desviar o que empezaban a conspirar, más que nada a darle cavidad al pecado dentro del pueblo o de la iglesia, Pablo inmediatamente iba y les llamaba la atención y no solamente eso, les daba la solución para que cómo solucionaran la situación, los instruía, les decía hagan tal cosa, acuérdense que les dije, acuérdense que ya les dije que hicieran tal cosa, entonces háganla. O sea, Pablo, Moisés, el Señor Jesucristo, como ya no están en la tierra, humanamente hablando, pues por eso ahora los dirigentes hacen del evangelio lo que ellos quieren. No todos, tampoco, no quiero generalizar, ni quiero que me vayan a satanizar por esto que estoy diciendo, no todos, siempre hay un remanente, el Señor lo dijo, siempre hay un remanente que hace lo justo, que hace lo recto, que hace lo correcto y que puede agradar a Dios. Y espero en ese remanente estés tú y esté yo. Amén. Bueno, por siempre. Ahora, somos instrumentos de salvación. Aunque Jesús les dijo a ciertos personajes en una parte en la Biblia, Jesús les dijo, no es su padre, dice, Jesús no es su padre es el diablo. Y nosotros nos tenemos, o sea, esto es algo que yo escribí, es algo que me fue inspirado. Por ejemplo, Jesús no es su padre es el diablo, y nosotros nos tenemos que aliar con el Señor Jesús para juntos poder arrebatárselos al príncipe de la potestad de los aires. O sea, estoy hablando de las almas perdidas. Estoy hablando de los gentiles, los que no conocen a Cristo, los que viven separados de Dios. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, el niño nace en pecado. Pero ese pecado no se manifiesta porque el niño es inocente. Hasta que llega a una edad de 12 años en adelante, entonces ese pecado deja de estar, vamos a decir, en la inocencia, y entonces el niño comienza a perder la inocencia y al llegar a la adolescencia, entonces comete pecado y su alma muere. Por eso la Biblia dice en el libro de Ezequiel que el alma que pecar esa morirá, pero esa alma muere hasta que el niño deja de ser niño y entra en la adolescencia. Entonces el niño deja la inocencia y comete pecado y su alma muere. Y desde allí empieza su proceso de estar muerto en delitos y pecados. Peca y practica el pecado y su alma está muerta hasta que llega a Cristo y entonces le como dice, le da una vida nueva. Por eso es una mentira muchos que dicen que cuando dicen que el alma que pecar esa morirá, ellos piensan que se está refiriendo a que cuando ya eres hijo de Dios, que tu alma le pertenece a Dios y que peca, que el alma se muere. Eso es imposible, porque Juan dijo, es imposible que no haya pecado, es imposible que el hombre no peque, pero los pecados, dijo Juan, son pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Entonces el que está muerto en delitos y pecados es el que tiene su alma muerta,
Y el que vive en Cristo, sus pecados no son de muerte, porque sus pecados están fuera de, como dice, hay pecados que están dentro del cuerpo y pecados que están fuera del cuerpo. Pecado interior y pecado exterior. No sé si me puedo explicar, pero eso es así. El niño deja su inocencia después de los 12 años y comienza a pecar y muere. Su alma muere. Y así continúa hasta que Cristo viene y le da vida. Amén. Bueno, pero ese no era el tema. Solamente quería asegurarme de enseñar eso. Pero bueno. Judas capítulo 1 versículo 2 al 23. A algunos que dudan convencelos, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Por eso yo decía, debemos de aliarnos con Jesús y su palabra, para entonces poder arrebatarle las almas al diablo. No hay otra manera. No podemos, separados de Dios, arrebatarle las almas al diablo. Y para eso tenemos que agarrarnos de la palabra. Tenemos que tomar ideas de la palabra, el consejo de la palabra. Lo que está escrito es suficiente. Esos testimonios vivos en la Biblia deben de ser suficientes para todo creyente, para todo cristiano que quiera convertirse en un excelente ganador de almas. No tiene que traer estrategias del mundo, no tiene que traer multinivel como muchos han hecho ahora en sus iglesias, no tiene que traer, no. Las estrategias están en la Biblia, el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios en la palabra, los consejos de Dios en la palabra, los testimonios vivos de Dios en la palabra, cómo ganaban ellos las almas, cómo ganaba Jesucristo las almas. ¿Y qué es lo que Dios ofrece para nosotros? Ya se los dije. Esa es la equipación que todo hijo de Dios que llegue a ser un excelente ganador de almas debe de contar en su vida, en su vida espiritual. Ahora, debe de ser espiritual. No quiere decir que de una manera perfecta y que al 100%, porque nadie puede vivir en el espíritu. No podemos vivir 100% en el espíritu jamás, porque estamos en este cuerpo de carne, estamos en este cuerpo que, dicho de paso, pelea contra el espíritu, pero como el espíritu está presto, y si tenemos la mente de Cristo, obviamente que le vamos a dar más cavidad al espíritu. El que no tenga la mente de Cristo no le va a dar más cavidad al espíritu, le va a dar más cavidad a la carne. Por eso es bien importante tener el Espíritu Santo para que entonces la mente de Cristo habite en nuestra vida. Entonces, tiene que tener vida espiritual el que quiera ser excelente ganador de almas. Tiene que vivir en el Espíritu. Tiene que tener una relación con Dios 24/7. Y me refiero no a que cada segundo debe de estar pensando en Dios porque se va a volver loco, no. Sino que en la mañana debes de pensar, levantarte pensando en Él y hablando con Él. En el transcurso del día, en tu trabajo, debes acordarte en algún momento y hablar con Él y ponerte a cuentas con Él y estar de acuerdo con Él. Que llega la noche y lo mismo, llegando a tu casa del trabajo, Señor, gracias porque ya vengo con bien, estuviste conmigo, yo lo sé, me ayudaste en este día, me diste fuerzas, mira, me siento vigoroso todavía aunque ya salí del trabajo, ahora estoy en casa, ya voy a dormir, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, a eso me refiero. No estoy poniendo una carga que ni yo mismo lleve. No les estoy diciendo que 24/7 quiera decir que cada segundo, qué bueno que pudiéramos, pero no se puede, porque hay otras cosas, hay otras situaciones que ajetrean también nuestra vida. Pero el Hijo de Dios, el que tiene la simiente de Dios, el que tiene el Espíritu Santo y que la mente de Cristo está en él, por lo regular, su mayoría de tiempo va a estar conectado con Dios. Amén, hermanos. Amén, amigos. Es lo más importante, la conexión con Dios. Separados de Dios, nada vamos a poder hacer. Así que olvidémonos de estrategias del mundo, olvidémonos de ideas del mundo y aceptemos la palabra de Dios. Aceptemos el testimonio de Pablo, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los profetas, el testimonio de Jesús, que es el mayor de los apóstoles. Hubo apóstoles, sigue habiendo apóstoles, pero el mayor apóstol siempre va a ser Jesucristo. Amén. Bueno, y para terminar,
Dice, Efesios, para darle finalización a esa escritura o a ese mensaje que hablé hace unos momentos. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quiénes? Los que antes éramos esclavos al pecado, los que antes vivíamos sin Dios, sin esperanza, los que antes éramos parte de esos que dice el Señor gentiles, o que les llama gente común, o que les llama incircuncisos. Esos éramos nosotros, separados de Dios. Vamos a decir que esclavos al pecado. Esos éramos nosotros en otro tiempo. Para nosotros es lo que Dios está diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean, aquí Dios confirmando todo lo que ha hablado, que el espíritu de la potestad de los aires, el espíritu de error, el espíritu de Satanás es el que opera o obra en la vida de todos aquellos que están allá afuera y que no han aceptado a Cristo en su corazón porque no lo conocen y porque no lo han recibido. En ellos está operando el espíritu de la potestad del aire, y eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Que no va a ser fácil cuando lleguemos a ellos, pero tampoco es imposible si hacemos las cosas a la manera de Dios. Y mis hermanos, mis amigos, para terminar, tomemos en cuenta lo que dijo Salomón. Allá en el libro de Eclesiastés, no sé si es capítulo 12 por allá, dice, porque entre más sabio es el predicador, más enseñó sabiduría y hizo escuchar al pueblo. Escogió palabras el predicador para exponer y para presentarlas al pueblo. Mis hermanos, mis amigos, no es otra cosa más que nuestro Dios quiere que seamos o que nos convertamos en excelentes presentadores y presentadoras del Evangelio de Salvación. En excelentes presentadores o comunicadores de las buenas nuevas de salvación y del conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios los bendiga. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Gracias por su atención. Gracias por haber estado ahí presente, por tomarse su tiempo. Saludos para Alberto Miranda, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que nos está siguiendo. Ya te he mirado en 2 o 3 ocasiones que están en nuestras emisiones. Dios te bendiga grandemente. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, Alondra Costa, está por demás decir, cada semana estás presente. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. También tenemos acá por Instagram también 2, 3 personas que, no sé, LPZ, Dios te bendiga grandemente. También sé que te has unido con nosotros en este día. Espero Dios te bendiga grandemente y que te conceda los deseos de tu corazón y que haga cosas grandes en tu vida. Ana Contreras, Dios te bendiga grandemente, hermana. Saludos de parte del Señor del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, gracias por estar aquí presente en esta emisión. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Y que Dios bendiga grandemente tu vida, tu familia, y que conceda las peticiones de tu corazón y que obre grandemente en lo que tanto le has pedido. En el nombre de Jesús. Bueno, no me queda más que despedirme y no sin hacerle la invitación a la próxima semana en este programa Encendiendo Candeleros con Javier Gustavo, el Señor del Evangelio. No sé todavía ahorita cuál vaya a ser el tema. Como cada semana siempre se lo dejo al Señor, al Espíritu Santo, a Jesús que me lo haga saber, pero pienso que probablemente voy a hablar, probablemente, no lo tengo claro todavía, pero puede ser acerca del trabajo que nosotros realizamos para nuestro Dios y de la manera como Él puede usarnos. Hay 3 cosas, les voy a adelantar solamente. Dios nos puede usar si nuestro vaso está limpio. Nosotros podemos usar su palabra, si la usamos correctamente, también puede dar frutos. Y también Dios puede usar, aunque el vaso esté sucio, que no es recomendable, también Dios puede usar lo que la persona habla y lo que la persona hace. Pero no precisamente quiere decir que Dios lo esté usando.
Dios usa lo que habla, Dios usa lo que hace, mas no lo usa Él porque su vaso no está limpio. Ahora, uno puede usar la palabra aunque Dios no lo use, pero uno puede usar la palabra si la usa correctamente, y Dios también puede dar frutos a esa palabra. ¿Por qué? No por el predicador, no por el mensajero, sino porque su palabra, ya lo dijo Él, nunca va a volver vacía. Entonces vamos, yo creo que es probable, a menos que Dios me cambie el sentir, pero creo que vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a indagar un poco en esta semana en las Escrituras, vamos a traer palabra de Dios adecuada, acorde con lo que les he hablado, si es que es la voluntad del Señor, si es que no me lo cambia, pero creo que así va a ser. Mañana o pasado ya me daré cuenta cuando entre en oración con Él. Bueno, ahora sí, me despido. Gracias. Los espero para la próxima. No olviden darle su like o compartir el video con quien ustedes más lo deseen, con ustedes, a quien ustedes piensen que lo necesita y que le puede ser de bendición. En el nombre de Jesús, dejen su like, inscríbanse a este canal, a esta página, para que estén al pendiente de todo lo que estemos haciendo, porque vamos a tratar de hacer más cosas, vamos a tratar de probablemente publicar más días, probablemente, no sé, pequeños likes en vivo, o más predicación, más palabra. Ya Dios nos estará indicando cómo lo hagamos, pero bueno, por favor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén.